Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. A la hora que usted nos esté escuchando, bienvenidos. Nosotros somos la Iglesia La Luz de Cristo, su servidor el pastor Dani Fernández. Como cada semana estamos felices de que usted esté con nosotros a través de la palabra. El día de hoy nosotros hicimos una gran pregunta para esta semana, pero recordemos algo de lo que fue del mes de julio, ¿sí? La vida de David como la verdadera vida de fe. ¿Por qué David tuvo grandes respuestas y evidencias en su época? Ese fue el segundo mensaje del mes de julio. El tercero, nosotros vimos la importancia de por qué tengo que entender la iglesia. Algo más que algo físico, ¿qué es la iglesia? Que se mueve. Y el que entiende la iglesia puede darle valor al culto en espíritu y verdad. Y por último, no es cualquier discípulo que nosotros queremos ser, sino el discípulo de evangelismo. El discípulo que está dentro del deseo de Dios y camina hacia ese deseo de Dios. Bienvenidos a este mes de agosto y con este primer mensaje iniciamos con esta gran pregunta. ¿Por qué nada me funciona? ¿Por qué parece que nada me va bien? ¿Por qué no tengo paz? El mundo, las personas viven con esta pregunta a diario. E inclusive déjeme decirle que creyentes con muchos años que dicen haber creído en Jesús viven así. Viven una vida cristiana frustrada, cargada. Hasta piensan que la vida de fe que Dios nos ha dado a través de Cristo es como que muy pesada su vida, al punto de que sienten de que no pueden con una carga. ¿Por qué no me funciona nada? Cristo dio la respuesta en Juan 14:6 y no solamente lo dio a los incrédulos, sino a los creyentes para que puedan tener paz de verdad. Cristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, dijo Cristo. Nadie, absolutamente nadie, dice Cristo, viene al Padre si no es por Él. Entonces nuestro camino para entender la vida cristiana y ser completamente felices y que todo parezca y que todo funcione bien dentro del deseo de Dios es por ese camino. Bienvenidos al mensaje. Vamos a meditar en esto a través de este tiempo, a través del foro. Inclusive quiero empezar diciendo que hay creyentes que tienen muchos años de creer en Jesús, pero no pueden cambiar, no cambian. Y no hablo físicamente, hablo de todos sus pensamientos, hablo de su corazón, hablo de su ambiente. No cambian a pesar que tienen mucho tiempo de haber creído en Jesús. Por eso nada le funciona. Y es más, ni siquiera saben por qué. Saben que hay este tipo de creyentes, ¿verdad? Pero hay otros tipos de personas, inclusive creyentes, que piensan que la vida de fe es un esfuerzo. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que correr esta carrera, la vida cristiana, a mi modo, a mi pensamiento. Y esforzarse tanto, es lógico que se va a cansar. Es obvio. Porque nuestra vida de fe no fue dada por el hombre, no fue dada por el pastor. Esa vida de fe fue dada por Dios. Por eso no tiene nada que ver con mi esfuerzo, mi vida de fe. Yo debo estar claro con esto, si no voy a sufrir. Entendiendo en esto, en este pequeño tiempo de foro, entonces hagamos diferentes preguntas entonces para poder responder por qué nada me funciona. Y la primera pregunta básica que yo quiero darle a usted que me escucha, o amigo, o amistad, o creyente que me escucha, entonces, ¿por qué el ser humano no es feliz? ¿Por qué el ser humano no tiene paz? Haga una pregunta más personal. ¿Por qué yo no soy feliz? ¿Por qué mi matrimonio no es feliz? ¿Por qué mis hijos no son felices? ¿Hay una respuesta? Si usted no sabe la respuesta de esto, nada va a funcionar bien. Romanos 3:23 es la respuesta a esta primera pregunta. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la palabra importante que usted no debe olvidar es todos. Por cuanto todos pecaron. Y la palabra todos significa que no hay nadie. No hay nadie que se salga de este problema. No hay nadie que va a poder acercarse a Dios. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, usted que asiste, usted es creyente, usted es líder, usted debe entender que toda la humanidad está separada de Dios, no importa cuánto se esfuerce, no importa cuánto trate de vivir bien. Póngase a pensar. Un pez sale del agua. ¿Usted cree que es feliz? El pez, usted lo sacó del agua y lo puso en el bote. El pez empieza a patalear. Hágase esa pregunta. ¿Usted cree que el pez puede regresar con su esfuerzo? Con mucho que se esfuerce, tal vez sí, pero no puede.
Y es más, usted por gusto va a regañar al pez, diciéndole, ¿y usted por qué quiso entrar al bote? Es su culpa. Es que aunque usted lo regañe, aunque usted trate de ayudarlo, no puede, porque se separó de lo que lo hacía feliz. ¿Usted cree que el pez es feliz si lo sacas del agua y le dices que lea la Biblia? Eso es un decir. ¿Usted cree que el pez, si lo sacas del agua y le pones el abanico y le pones un lugar bonito o le pones televisión, será feliz? El pez es solamente feliz junto al agua, pero cuando se separa es un problema. Igualmente eso pasa al árbol cuando se separa de la tierra, se seca. No importa cómo usted lo adorne en su casa, no importa qué vestidos bonitos usted le ponga, se seca. El ser humano, por no entender esto, por no saber esto como básico, nada le funciona bien, inclusive siendo creyente. ¿Qué quiero decir? No puede el ser humano con su esfuerzo resolver este problema. Pastor, ¿por qué? ¿Por qué el problema de que el hombre está separado de Dios no puede resolverse con el problema, con el esfuerzo del hombre o con el método del hombre? Porque el problema del hombre es espiritual. Y el esfuerzo que usted está dando para cambiar esto es físico. Usted no puede. Y esta es la última razón por la que el hombre a nada le funciona, porque no conoce los problemas espirituales. El ser humano tiene un problema espiritual. Y ya que no lo conoce, por eso lo trata de resolver físicamente, no son felices y por eso nada le funciona bien. Una vez lo digo, inclusive si va a la iglesia, inclusive si se porta bien, nada parece tenerle sentido a su vida. Quiero recordar que el problema de la separación de Dios, el problema del pecado y el problema de Satanás es el problema espiritual más grande que tiene la humanidad. Por eso Romanos 3:23 dice que nadie puede ser feliz porque están destituidos, separados de la gloria de Dios. Hagamos otra segunda pregunta. ¿Por qué nada me funciona, pastor? Entonces, respóndame esto. ¿Usted como ser humano realmente conoce a Dios? ¿Realmente cree que puede conocer a Dios? Porque el ser humano no puede conocer a Dios completamente, porque está separado. No sabe quién es Dios, solamente sabe que hay un Dios allá arriba, sabe que tal vez haya creado todo. La respuesta para que el hombre, si en verdad quiere conocer a Dios porque no puede, está en Hechos 4:12. Eso mismo lo dijo Pedro, porque no hay salvación bajo otro nombre. No hay otro nombre por el que podamos ser salvos. Lo dijo Pedro. Y Pedro lo dijo en medio de grandes religiosos que se estaban aferrando a sus tradiciones, que pensando que con sus ideologías se podían acercar a Dios. Por eso es que el hombre, aunque quiera decir conozco a Dios, no lo conoce de verdad. ¿Por qué? Porque no conoce el camino. Y si no conoce el camino o si no tiene el camino, ¿cómo entonces piensa que puede conocer a Dios? ¿Y sabe lo segundo peor? Es que muchos dicen que no, yo sé el camino, pastor. Yo sé que es el camino, pero está en un camino incorrecto. Y eso es peor todavía porque es como cuando usted va a la selva o a algún lugar donde usted no sabe por dónde usted va y usted va por ese camino y su orgullo y su necesidad, por decirlo así, por decirlo, este es el camino y yendo allá se pierde. ¿Qué usted tiene que hacer? Nada. Tiene que regresar. De igual manera el ser humano es así. El ser humano piensa que está en el camino correcto. El ser humano piensa que este es el camino para conocer a Dios y sufre más. Por eso nada funciona. Conocer a Dios no se trata de decir yo sé, este es el camino, porque no se trata de esto. Estamos separados. ¿Y saben por qué principalmente el ser humano no puede conocer a Dios? Porque están atrapados por el pasado. Todavía están pensando en el pasado, si Dios me perdonará, si Dios a mí me amará, por todo lo que yo hice, por todo lo que yo era. Siguen atrapados en el pasado y eso le ha causado heridas y grandes heridas en ellos, al punto de que no dicen que no se merecen a Dios. Otros dicen que quieren conocer a Dios, pero no conocen el camino. Y otros orgullosos dicen que saben el camino, que ese es el camino y siguen sufriendo porque es el camino incorrecto. Por eso nada funciona. Quiero decir lo tercero. Si nada funciona, pastor, ¿por qué? Hago otra pregunta. Y es una pregunta importante. Yo también lo haría. ¿Cómo puedo conocer a Dios? Para que las cosas me funcionen, ¿tengo que conocer a Dios? Sí, pero de una manera correcta. Y aquí está la respuesta del texto bíblico esta semana. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Me dirás, pastor, este pasado yo lo conozco desde pequeño, yo lo he escuchado, me lo sé de memoria. Sí,
Estoy seguro que sí. Usted conoce este pasaje. Aunque usted conozca este versículo bíblico, ¿por qué nada le funciona? Porque Cristo no es su camino. Es el camino que dice la Biblia, pero su camino no lo es. Porque usted está en un camino propio, en un camino en su esfuerzo. Por eso Cristo dijo que Él es el camino. Entonces, ¿por qué no puedo conocer a Dios? Porque Cristo no es mi camino. Cristo no es mi verdad. Cristo no es mi vida. Yo hago lo que me da la gana. A pesar que tienen en este texto bíblico, tienen un concepto de la vida cristiana en su propio esfuerzo y método. Cristo tiene que ser nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. ¿Qué significa esto? Que no hay otro camino. Este es el único camino donde debo andar. Cristo. No hay otra verdad. Fuera de las palabras de Cristo, todo es mentira. Y Él es la vida. ¿Por qué? Porque estábamos muertos y en Él tenemos la vida en su Hijo. Pero pastor, ¿por qué entonces no me funciona esto? Aunque yo conozco Juan 14:6, porque usted tiene otras cosas grabadas. Hay otras cosas en su vida desde mucho antes que usted no sabe que están allí. Otras cosas que fueron enraizadas a profundidad en sus vidas, sus heridas, su pasado. Y por eso su vida, su carácter, parece que no cambia, porque su naturaleza no es Cristo. Su naturaleza no es evangelio. Ahí está la raíz del problema. Por eso queremos acercarnos a Dios conforme a nuestros pensamientos y esfuerzos. Juan 14:6 es bíblico, sí. Es la mayor fuerza, es la mayor dirección, es la mayor confesión, sí. Pero es su camino, es su verdad, es su vida. Por eso nada funciona, inclusive siendo creyentes. ¿Por qué nada me funciona, pastor? Quiero ir a la cuarta pregunta. Y por eso quiero preguntar también, ¿por qué solo Jesús? ¿Por qué solo Jesús es el camino, la verdad y la vida? ¿Por qué, pastor, no hay otro camino? ¿Por qué no hay otro nombre? La respuesta, para que todo funcione bien, es que usted debe conocer quién es el autor de la razón de la que usted no es feliz, de la razón de que todo le va mal, de la razón de que su matrimonio, su futuro, sus hijos parecen cada día más en desastre. Por eso es solo Jesús. Porque primera de Juan 3:8 dice que para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué obras del diablo qué obras del diablo Cristo vino a deshacer? La obra de que Él ahora, la Biblia dice en Juan 8:44, es su Padre. Efesios 2:2 dice que lo está llevando a la corriente de este mundo. Y Efesios 2:3 dice que por eso, por naturaleza, somos hijos de la ira. Dígame, ¿quién puede salir de este problema espiritual? Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso Cristo vino a la tierra, para destruir la potestad de Satanás. Por eso es nuestra confesión de solo Jesús. Pero muchos creyentes que a pesar que saben esto no tienen respuestas. A pesar que conocen esto, pareciera que la vida cristiana sigue siendo difícil, a pesar que conozcan ese texto bíblico. ¿Por qué? Porque no es solamente Jesús, no es solamente Cristo en su vida, es Cristo y sus pensamientos, es Cristo y sus ideologías, es Cristo y su éxito aparente, pero con su esfuerzo. Esa es la razón por la que muchas veces los creyentes no tienen respuestas completas en Cristo. Porque el evangelio, no olvide, Cristo, que es el evangelio, es todo, es suficiente, es completo. Si Cristo es todo, suficiente y completo, pastor, entonces por eso es solo Jesús. Nuestra vida comenzará a tener sentido cuando mi conclusión y mi dirección sea Cristo solamente en mi vida. Pablo dijo y lo confesó: no es que yo lo haya alcanzado, pero prosigo la meta de Cristo, prosigo el camino, el llamamiento de Cristo. Por eso es solo Cristo, solo Jesús. Entonces, pastor, ¿por qué nada me funciona? Vamos a la quinta pregunta. Es porque muchos creyentes no tienen seguridad. ¿Y usted sabe por qué no tiene seguridad? Porque usted está atrapado en otras cosas. 1 Juan 5:11 al 13 dice que estas cosas fueron escritas, la palabra de Dios, para que creáis que Jesús es el Cristo. Dice 1 Juan 5:1. Pero principalmente que el que tiene la vida, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Eso es una palabra. Eso es el testimonio de Dios. Yo no tengo seguridad. ¿Por qué? Porque yo no he creído que Cristo solucionó todos los problemas. Yo no lo he creído completamente. Cristo solucionó todos los problemas, pero no mis problemas. Cristo solucionó todo el pasado, pero no mi pasado. Todavía no he llegado a la conclusión que Cristo es todo suficiente y completo.
Debo confesar y creer que Cristo solucionó todos mis problemas. Debo creer que nada ni nadie puede parar este evangelio, que este evangelio es absoluto. Esos son los creyentes que tienen seguridad. No viven engañados por las situaciones ni por el ambiente. Si usted no conoce esto, ¿cómo puede tener seguridad? Y si no tiene seguridad, ¿cómo puede vivir bien la vida cristiana? Y peor, ¿le va a funcionar las cosas? Todo parece que funciona bien, pero todo es aparente. Muchos creyentes todavía viven sus vidas bajo sus pensamientos. La vida cristiana es así, es así, es así, pero realmente es bajo la palabra. ¿Realmente así Dios lo dijo? Bajo sus pensamientos no hay respuesta. Por eso tienen una vida cristiana frustrada. Una vida cristiana en total soledad se sienten. Y al final dicen, no puedo más. Y se van. Hijos de Dios, tenga seguridad. Para que todo no funcione, que a pesar de todas las situaciones negativas que vengan y para que todo fuera malo, podamos ver respuestas y el plan de Dios. Tengo que tener seguridad. Y por último, ¿usted es salvo? Esto es lo más importante también. Porque si a usted las cosas no le funcionan bien, tiene que preguntarse, ¿qué es la salvación? Y si yo soy salvo, ¿de verdad he cambiado? ¿En qué he cambiado? Porque los hijos de Dios no viven bajo su propio esfuerzo. La vida cristiana no es por obras, es por la fe, es la salvación. Y si es así, 1 Corintios capítulo 2, 10 dice que ya no tenemos el espíritu de este mundo, sino que el espíritu de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y el versículo 14 dice que si tenemos el Espíritu Santo, podemos conocer las cosas de Dios. Entonces, ¿qué es la salvación, pastor? La salvación viene de Dios. Los creyentes que quieren que la vida cristiana sea una vida de éxito en medio de todo el caminar y las dificultades y que pareciera que todo funcione de acuerdo al plan de Dios, debo tener la completa seguridad de lo que es la salvación. Y quiero decirlo de una manera más concreta. La salvación es ser libre de Satanás. La salvación es saber y creer que tengo el respaldo del trono celestial. La salvación es saber que Dios envía a sus ángeles y guía a los que son herederos de la salvación. No me preocupo por los ángeles, pero Dios obra en su palabra. Me ha dado esa identidad de Juan 1:12, que tengo la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es la salvación. La salvación es mucho más que pasar adelante. La salvación se necesita una oración de aceptación, pero se necesita creer que las obras de Dios, las obras de las tinieblas fueron quebrantadas y las obras de Dios comienzan a prevalecer en nuestras vidas, en el campo. Las obras de Dios a través de su reino y su poder. Somos sus hijos. Pero ¿por qué muchos creyentes, a pesar que son salvos, sienten que no han cambiado? Porque siguen pensando en otras cosas. Tristemente es así. Siguen pensando en otras cosas. Siguen obsesionados y atormentados en otras cosas. Por eso no es solo evangelio. Y por último, concentrémonos entonces. Los salvos se concentran en el evangelio. Se concentran en Cristo, porque ahí está toda la respuesta para sus vidas. Si del día de hoy nada parece funcionar bien, parecen las cosas difíciles, o el día se puso negro, por decirlo así, comienza a hacerse esas 6 preguntas. Y todas estas preguntas hay una respuesta. Quiero concluir. Cada creyente, cada discípulo, cada obrero que devociona su vida, yo estoy feliz por usted. Pero cada creyente no olvide que tiene un pasado. Y por eso necesitamos la sanidad. La sanidad significa, en Hebreos 4:12, que la palabra de Dios penetre en nuestra vida, transforme nuestros pensamientos hasta lo más profundo. Eso es la sanidad. Entonces, ¿la sanidad de qué, pastor? Nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones, nuestro qué ocurrirá en el futuro, qué pasará mañana. Hasta esto trae dolor de cabeza, trae estrés. Inclusive creyentes sufren de esto, no aguantan sus vidas. Sanidad de los problemas espirituales. También necesitamos recibir sanidad de las heridas del pasado, de lo que nos hicieron en el pasado, las heridas de la circunstancia. Todos necesitamos esta sanidad, y también las heridas de lo que fue grabado incorrectamente, de lo que fue enraizado incorrectamente, y nuestra naturaleza, que no es el evangelio. Todo esto tiene que ser sanado. Por eso despojémonos de todo lo que es complicado en nuestra vida. Despojemos de todo lo que no es evangelio. Botemos todo lo que realmente parece evangelio
y enfoquémonos y aferrémonos a solo Cristo. A Cristo que consumó todo en la cruz del Calvario. A Cristo que dijo que toda la potestad del cielo y la tierra le fue dado a él. Este Cristo está con nosotros. Disfrute este tiempo de foro a través del mensaje y medite en esto, porque Dios obrará con sus hijos. Y cuando usted vea que nada le funciona bien, medite a través del mensaje durante toda esta semana y orando dentro de la palabra de Dios. Amén.